A continuación, daremos paso a la charla que hemos denominado la nueva demanda inmobiliaria. Para ampliar este tema se encuentra con nosotros Jean-Baptiste Wedlin, director para Colombia de JLL, líderes mundiales en servicio de bienes raíces. Bienvenido, Jean-Baptiste. Hola, Pablo, muchas gracias. Encantado de estar acá con ustedes. Gracias a ti por acompañarnos. Estamos en tus manos. Adelante. Bueno, yo tengo una presentación que lamentablemente no puedo compartir yo, pero ahí desde el lado técnico me van a ayudar. Y como preámbulo de mi presentación, aquí en la audiencia del SEGA y en el panel hay muchos expertos de vivienda. Yo trabajo para la firma JLL. Nosotros somos un prestador de servicios inmobiliarios global, muy enfocado en los segmentos corporativos y comerciales. Entonces, mi presentación se va a enfocar netamente en temas de oficina, de centros comerciales y de espacios industriales y logísticos, pensando en hacia dónde va la demanda en cada uno de estos segmentos. Así que arranquemos. Por favor, la diapositiva siguiente. Entonces nos vamos a enfocar primero en el mercado de oficinas y con un primer punto interesante. Por favor, uno más. Básicamente, esto es algo muy obvio que les voy a decir, pero a la vez bastante interesante de hacia dónde va la demanda de oficinas en el mundo y también, obviamente, en nuestro país. Entonces, antes de la crisis del COVID era normal trabajar en oficinas poco productivas, ruidosas, densas, impersonales, gastar un montón de tiempo en desplazamientos, trabajar desde puestos de trabajo pequeños, sin privacidad, salud o bienestar, ir al trabajo agripados y tratar de parecer productivos. También los usuarios, o sea, las firmas mismas, tenían que firmar contratos de arrendamiento a largo plazo e invertir montos considerables para adecuar estos espacios, mientras no tenían realmente la visibilidad de estos plazos que se comprometían. Es decir, vimos y pues pasó muy seguido compañías que firmaban a 5 años, que era lo común en el mercado, sin tener realmente la visibilidad de cuántos empleados tendrán en 5 años ni cómo estará su nivel de facturación. Obviamente con variaciones en sectores y demás, pero eso era una realidad del mercado. Básicamente estas cosas que nos parecían normal dejan de ser normales después de esta crisis totalmente inesperada que nos llevó a repensar todos estos componentes. Y básicamente lo que está pasando ahora es aceleran dos tendencias de fondo que ya existían antes de esta crisis, pero que esta crisis está acelerando de manera tremenda. Son dos temas interesantes que vamos a ir a detallar a lo largo de esta presentación. El Flight to Quality y el Flight to Flex. En temas de oficinas es muy importante, pero lo veremos también para los otros segmentos. Tiene su importancia estas tendencias. El Flight to Quality quiere decir la necesidad por los usuarios de oficina de infraestructura de mejor calidad. Edificios más modernos, más atractivos, mejor diseñados, más eficientes y más sostenibles. Y luego el Flight to Flex es un poco resaltando los temas anteriormente mencionados. El Flight to Flex quiere decir un espacio más flexible en su diseño, que sea más usable por un usuario o por otro sin que haya cambios drásticos, y obviamente flexibilidad en los términos comerciales. Es decir, una empresa que firma 5 años, al salir de esta crisis, nosotros pensamos que van a ser muy escasos. Más bien lo que van a buscar las empresas es que
se les adecúen los espacios, o sea, que sea el inversionista o el propietario de oficina que se encargue de entregarle el espacio para que ellos lo puedan operar, y al mismo tiempo que piden más esfuerzo en inversión, lo que van a pedir es menos plazo de compromiso. Entonces son cosas que obviamente generan unos cambios de fondo. De nuevo, no son tendencias nuevas, lo veíamos antes de esta crisis como cosas incipiantes, pero con cierto potencial. Esta crisis los acelera tremendamente. A nivel global, nosotros consideramos como corporación que el mercado de oficinas flexibles, a veces saben los que, por ejemplo, estilo WeWork o Regus, estos pensábamos que podían llegar a ser un 30% del inventario de oficinas hacia 2030. Pues ahora todas estas proyecciones se están adelantando y más bien el 30% podría ser más bien en 2025 que en 2030. Eso era un poquito a título introductorio. Ahora vamos a revisar unos números. Me voy a basar más que todo en el caso de Bogotá. En cuanto revisamos números y tendencias, porque la historia de fondo que les voy a contar, que básicamente es detallar la necesidad de edificios de mejor calidad y la necesidad de términos y espacios más flexibles, esto es general y está pasando en todos los mercados. Bogotá siendo 2/3 del mercado corporativo a nivel nacional, me parece interesante tomarlo como ejemplo, sabiendo que esta historia se repite en los demás mercados. Pero cuando miramos oficinas, básicamente lo que les digo, 65% del inventario de oficina de calidad es Bogotá, 20% Medellín y el resto entre Cali, la Costa Caribe y Bucaramanga, o sea, siendo mercados muchísimo más pequeños. Entonces avancemos, por favor, un slide más para conversar un poco lo que ha pasado el año pasado en Bogotá. O sea, Bogotá es un mercado de 2.700.000 metros. La producción el año pasado fue de 25.000 metros, lo cual es muy poco. Y obviamente hay dos temas que explican el hecho de que la producción fue muy baja. A título de ejemplo, el año pasado fue de 250.000 metros, o sea que tuvimos básicamente un 10% de lo que se entregó en 19, se entregó en 20. Y obviamente hay dos factores. Obviamente la crisis hizo que ciertos proyectos se iban a entregar el año pasado, no pudieran completarse, se entregaran en 2021, pero eso no es el fondo. El fondo es que veníamos con un fin de ciclo de producción de oficinas en el mercado bogotano, pero también en Medellín. Es decir, que se venían produciendo muchas oficinas y los desarrolladores empezaron a asustarse un poquito con el tema de una percepción de sobreoferta. Y lo que pasó entonces es que ya hace 2-3 años atrás se empezó a dejar de focalizar en desarrollar oficinas, y es lo que vamos a observar en las gráficas que siguen, que la producción de oficinas para los próximos años va a ser muy contenida. Y obviamente eso es una buena noticia frente a la crisis que estamos atravesando. Porque si sumaríamos a esta crisis tremenda que vivimos, un tema de mucha producción de oficinas, pues obviamente estaríamos en una situación compleja. La absorción de oficinas, es decir, la demanda en Bogotá el año pasado fue de menos 75.000 metros, lo cual quiere decir una demanda negativa. Se dejaron más espacios que se tomaron espacios. Obviamente eso es preocupante, pero es una crisis muy inesperada y muy violenta que explica esto. Lamentablemente para 2021 también anticipamos una demanda negativa que no deja de preocupar, pero vemos un repunte después a raíz de estas dos tendencias que les comenté precedentemente, Flight to Quality y Flight to Flex. Vacancia en un 14% y renta promedio aproximadamente 64.000 pesos. Obviamente estamos en el reloj del mercado, en la fase de rentas cayendo. Esperamos tocar fondo bastante rápido y nosotros creemos que va a ser el transcurso de este año. Pasamos y luego entro en más detalle en lo que está pasando. Esa es la historia del mercado bogotano. Básicamente las barras rojas son
las cantidades de espacios producidos. Como les decía, en 2019 250.000 metros fueron producidos, en 2020 25.000, o sea, un 10%. La absorción es la barra gris. Ven que llegamos a un récord en el mercado en 2018, en 270.000 metros que se tomaron. Pero si tomamos un promedio, digamos, entre 2015 y 2019, estamos entre 150, 170.000 metros. Tasa de vacancia, esto es un indicador muy interesante porque es el porcentaje de espacios vacantes, o sea, el ratio entre espacios vacantes y espacios total que ofrece el mercado. Básicamente una tasa de vacancia alrededor del 10% es un mercado sano. Es lo que muestro aquí en la tasa de equilibrio del mercado. Alrededor del 10% tenemos un mercado sano, donde tanto los que buscan usar oficinas y los que proveen oficinas, pues tienen opciones para considerar otros inquilinos o para considerar otros espacios. Y entonces tienden a estabilizarse las rentas cuando estamos alrededor del 10%. Si superamos el 10% de manera importante, pues obviamente el mercado se vuelve a favor del usuario y entonces los precios tienden a bajar. Si bajamos del 10%, pues el efecto contrario, un mercado a favor del propietario y rentas que tienden a subir. Entonces, básicamente lo que vemos para los próximos años es un aumento importante de la tasa de vacancia que debería llegar en el transcurso de este año a 20%, lo cual es un indicador bastante alto, pero vamos a ver en qué medida está afectando, qué tipo de productos están siendo afectados cuando avanzamos en la presentación. Lo que vemos es una recuperación leve y lenta a partir del 2022 y reforzándose en 2023. Lo interesante, lo que les decía antes, es que la producción de oficinas para los próximos 3 a 4 años sigue muy limitada y eso es un punto importante de mencionar porque, de nuevo, si sumaríamos en un contexto de crisis económica una producción de oficinas sostenida, estaríamos en una situación aún más grave en cuanto a la tasa de disponibilidad. Con eso dicho, avancemos una diapositiva más y revisamos un poco lo que está pasando por calidad de espacios. Y esto es un foco sobre el indicador que les comentaba, que es la tasa de vacancia. Entonces tenemos aquí separado la tasa de vacancia para productos prime, los mejores edificios de oficina, y productos no prime, que son los demás edificios de oficina que tienden a ser edificios desactualizados en sus diseños y sus características por ser obras de 15 años y más, y desactualizados en su modelo de propiedad. Muchas de las oficinas en Colombia en general se produjeron a través de la preventa de espacios pequeños y eso genera copropiedades con pues mucho, o sea, una composición accionaria de estos edificios muy atomizado y hace muy difícil reaccionar frente a un cambio drástico como es el que estamos viendo, es decir, poner de acuerdo a la copropiedad para hacer las obras de mejora del edificio para actualizarlo es muy difícil. Juntarse para ofrecer un área importante y operarlo como un modelo flexible también se vuelve muy difícil cuando la propiedad está muy atomizada. Y entonces estos edificios que tienen una falla, digamos, que sea por la estructura de propiedad o por su diseño y su modernismo, van a salir más afectados que los productos prime, como lo vemos bastante bien en esta gráfica, donde la tasa de vacancia llega mucho más alto para los productos no prime y se recupera también al mismo tiempo, pero claramente hay un efecto a favor para los productos de buena calidad.
Aquí aprovecho para detallar un poco las épocas del mercado. Como ven, a partir de 2016-2017 empezó a llegar mucha demanda de espacios flexibles, como vieron llegar jugadores como WeWork, pero también una demanda muy importante de BPOs y call centers, que llegaron porque en 2015, siguiendo el shock petrolero y la devaluación tremenda del peso, pues Colombia se vuelve un destino muy atractivo para los BPOs y call centers, y eso se empieza a ver claramente en el mercado de oficinas tanto de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, o sea, en todos los lugares del país, y grandes usuarios buscando mano de obra, talento capaz y al mismo tiempo bastante económico a nivel, o sea, mirándolo en dólares, explica la llegada masiva de estos usuarios. Lo interesante es que frente a esta crisis, pues Colombia sigue siendo un destino muy atractivo para estos usuarios. ¿Por qué? Porque el peso sigue devaluando, mucho menos que en 2015, pero ha seguido devaluando desde el principio de esta crisis. Y segundo, porque en un escenario de crisis económica, claramente el pool de talento que venía siendo cada vez más escaso para nuevos usuarios que llegaban, pues se está abriendo, y entonces hay más disponibilidad de usuarios. Eso obviamente es bienvenido, que Colombia, además de tener una producción que les comentaba bastante leve, además tiene una demanda sostenida por parte de BPOs y call center. Seguimos y revisamos un poco lo que quiere decir en términos de precio, que también es importante dividirlo por categoría. Por favor, Andrés, si pasamos uno. Y eso es donde aquí entramos a revisarlo en más detalle. Entonces, dos productos Prime y no Prime. ¿Qué está pasando en cuanto a los precios? Pues obviamente los dos segmentos están siendo impactados frente a una demanda que está dejando más espacio que tomando. Pero lo Prime está recuperándose más rápido en términos de rentas, y se está incrementando el spread, la diferencia entre el precio del producto Prime y del producto no Prime, que es algo bastante natural y lógico, que un edificio moderno, nuevo, bien hecho, pensando para el usuario y con capacidad de actualizarse frente a un panorama muy cambiante, está siendo mucho más premiado que el producto no tiene esta capacidad de ajustarse. Eso es lo que demuestra bien nuestras proyecciones para el futuro, y eso es algo para tener en cuenta. Obviamente está soportado por lo que les decía. Ustedes han escuchado y leído seguramente qué quiere decir el teletrabajo para el futuro del mercado de oficinas. Claramente va a tener un impacto. Va a tener un impacto porque pues, se vuelve, o sea, primero abrió los ojos de muchos usuarios de oficina en que el teletrabajo puede funcionar. Eso no quiere decir que las oficinas desaparecen, ni mucho menos. Las oficinas siguen siendo clave en la estrategia de las empresas, pero tienen que ser muy flexibles en su diseño. Es decir, en vez de separar una oficina cerrada para cierto nivel de gerencia, pues se abren estas paredes, se ofrecen puestos de trabajo muy flexibles, con un puesto que puede ser usado por varios operarios o varios niveles jerárquicos, pero lo importante es reducir el tamaño de las oficinas, permitir a la gente flexibilidad en su lugar de trabajo, y para eso obviamente es ser más eficiente en el diseño y buscar edificios más eficientes, más tecnológicos, y eso es lo que vamos a estar viendo a partir de 2022, cuando las empresas están en posición de tomar esta decisión. Básicamente, lo que va a pasar en nuestras proyecciones, tanto en Colombia como a nivel global, es un trabajo híbrido, donde la gente van a tener
flexibilidad para trabajar desde la casa o desde donde quieran un cierto tiempo en la semana y el resto del tiempo en la oficina, porque la oficina no deja de ser un lugar esencial para producir, para ser creativo y para colaborar, infusar la marca y los valores de las compañías. Entonces, pues si seguimos una diapositiva más y hablemos ahora del mercado industrial y logístico. Básicamente, esto es un componente interesante de lo que está pasando a nivel de oficinas que estuvimos viendo. De la necesidad de mejor calidad está pasando también en los otros sectores, y el mercado industrial y logístico no es ninguna excepción. Está pasando lo mismo a raíz básicamente del comercio electrónico. El comercio electrónico está generando una necesidad por espacios logísticos industriales de mejor calidad que lo que tenían típicamente lo que ofrecían nuestros mercados. Y este boom es muy palpable y ya lo estamos viendo y lo estuvimos viendo el año pasado. Voy a comentar de un par de transacciones que apoyan esto, pero básicamente esta tendencia del e-commerce después habrá un buen vínculo con el tema de centros comerciales que vamos a revisar más adelante. Entonces, una necesidad de espacios de mejor calidad en el tema logístico. Y segundo, Bogotá es el lugar logístico con más potencial de Colombia. Poco, como les comentaba, las oficinas corporativas, la gran mayoría están concentradas en Bogotá. Pasa lo mismo en el tema logístico, y esto tiene que ver con la posición geográfica de Bogotá. Está muy centralmente ubicado en el país, y el hecho que es el mercado principal. Cuando uno mira comercio electrónico, claramente Bogotá es un hub logístico bastante lógico en este sentido. Por favor, Andrés, una diapositiva más. Como les comentaba en preámbulo, es un segmento de mercado que estamos observando, obviamente, empresas que están sufriendo por los paros de actividad, pero claramente el segmento que sale muy fortalecido es el comercio electrónico, que genera una demanda muy importante por espacios logísticos. También vimos un apetito muy grande, incluso en 2020, del capital institucional para desarrollar soluciones hechas a la medida. Un par de ejemplos son jugadores como DHL, que se está haciendo su centro de distribución en las afueras de Bogotá. Otro es Falabella también, que está en el mismo ejercicio. Todos estos jugadores están buscando cómo mejoran su infraestructura logística. Mercado Libre, que seguramente han escuchado, también salió en la prensa recientemente, pero han tomado un espacio de 55.000 metros para hacer su hub logístico en las afueras, en el occidente de Bogotá. Entonces, estas tendencias han sido muy claras y están siendo, o sea, van a ser también el motor del mercado logístico para los próximos años. Un tema importante de mencionar es obviamente las cadenas de suministro, que en esta coyuntura son muy importantes, y la solución de última milla en los mercados urbanos, que es algo que vamos a revisar también cuando tocamos el tema del comercio. Porque el tema de la última milla es una necesidad fundamental para llegar más cerca a las casas de la gente cuando hablamos de comercio electrónico, pero es un componente inmobiliario que todavía está en definición. Entonces, avancemos. Y aquí lo que quiero comentarles, de nuevo tomando el ejemplo de Bogotá, pues estas imágenes les demuestra
el estado de la calidad del mercado logístico de Bogotá. Entonces, son un total de casi 13 millones de metros cuadrados, solamente 560.000 son bodegas calificadas AAA, es decir, bodegas de altos estándares, que tienen una operabilidad logística muy eficiente. Entonces, esto muestra que obviamente en un contexto de crisis así, pasa un poquito lo mismo que en las oficinas. Se va enmarcando bastante más la diferencia entre un producto de calidad y un producto que no es de calidad. El potencial para ir mejorando el inventario en general es bien alto. Obviamente los mercados logísticos tienen ciertas barreras, principalmente la tierra es un tema, es el costo de la tierra relativo con las rentas que se pueden esperar para este tipo de activos, pero claramente con un premio de la demanda hacia producto de calidad, lo que vemos es unas rentas subiendo cuando se trata de productos de altos estándares. Avancemos, por favor, Andrés. Y entonces esto se ve reflejado en las rentas y cómo las estamos proyectando. Productos Prime, la línea gris, muy sostenidas, las rentas ya siguen creciendo a pesar de la crisis. Las rentas no Prime claramente siendo afectadas y bajando porque están dejando de ser atractivas. Entonces el spread entre las dos se vuelve cada vez más importante. De nuevo, estos son tendencias lógicas, pasan en oficinas, pasan en industrial, y era un poquito una aberración de nuestro mercado de que un producto de buena calidad tuviera las mismas tarifas que productos de mala calidad. Esto se está haciendo corregido, era un tema de falta de oferta. Ahora que la oferta está entendiendo esto, la demanda sigue y lo premia. Avancemos, por favor, Andrés. Entonces, sin más, pasamos al mercado de retail. Y básicamente para empezar, Andrés, por favor, si podemos pasar a la diapositiva siguiente. Obviamente el comportamiento de las ventas del comercio en los últimos meses y con esta caída drástica que vimos en el primer confinamiento y repetirse en el confinamiento siguiente y sucesivamente, obviamente. El tema del retail es un tema preocupante y voy a tomar como ejemplo el tema de los centros comerciales. Los centros comerciales, primero si los esquematizamos y consideramos que el primer piso es el piso de las anclas, un ancla de grandes superficies o un Falabella. El segundo piso siendo el piso de las marcas pequeñas que pagan rentas altas y que disfrutan del flujo que generan las anclas del primer piso y las anclas del tercer piso, y el tercer piso siendo el piso de las anclas de entretenimiento, gastronomía, cines, salas de juego. Si esquematizamos un centro comercial de esta forma, vemos que el primer piso es un piso que va a seguir atractivo al salir de esta crisis porque los operadores de estos pisos, primeros pisos que son las anclas de los centros comerciales, no están sufriendo fuertemente de esta pandemia. Estoy obviamente refiriéndome a las grandes superficies. Los casos de las tiendas de departamentos son un poquito distintos, obviamente están sufriendo más, pero las grandes superficies claramente siguen siendo usuarios muy lógicos para estos primeros pisos por dos factores. Primero, porque se requieren en los lugares de donde están, y segundo, porque las rentas que pagan son rentas atractivas, ya que el propósito del ancla es generar el tráfico para el segundo piso. Entonces, lo que vemos en estos primeros pisos de centros comerciales es seguramente un reajuste en el diseño de ciertas tiendas, incluido las grandes superficies, porque
van a buscar atender justamente esta última milla que comentábamos al principio, y entonces repensar un poco sus tiendas para tener de pronto una superficie comercial un poquito menor, pero ahí dejar su solución de última milla. Obviamente eso podría ser bastante más marcado para las tiendas de departamentos, que ahí el rediseño puede ser más profundo para atender esta necesidad de última milla. ¿Por qué el potencial de redesarrollo a última milla de estos primeros pisos? Pues porque, de nuevo, las rentas son atractivas y son rentas que no difieren del todo con las rentas de un espacio logístico en las afueras de Bogotá. Entonces, primer piso no está siendo afectado por esta crisis o no frontalmente. Va a ser unas evoluciones de pronto en el diseño de estos primeros pisos. El segundo piso, que típicamente se beneficia de nuevo del tránsito que genera el primer piso y el tercer piso, es el más preocupante, porque son típicamente espacios de comercios mucho más contenidos en tamaño, y que pagan rentas mucho más altas. Y obviamente, como lo vimos a lo largo de esta pandemia, estas son las marcas más duramente afectadas y están, pues, algunas terminando sus arriendos, dejando de operar, quebrando, y entonces obviamente no pagan renta desde que han cerrado sus actividades o desde que han sido muy impactadas. Entonces es como repensar estos segundo pisos para que se reinventen y atraen una nueva demanda. Ahí en este contexto hay varias ideas que pueden surgir. Servicios. Servicios es un potencial, ya sea oficinas, bancos que ya están de cierto modo ocupando áreas, espacios de salud, espacios de coworking. Muchas de estas ideas pueden ser una respuesta en el futuro. Lo cierto es que no son usos que pagan lo mismo que pagaban estas pequeñas marcas. Entonces, aunque todavía estamos con mucha incertidumbre en qué va a pasar, sabemos que va a ser un cierto desafío repensar estos segundo pisos, sin decir ni pintar que desaparecen las marcas del todo, pero obviamente se volcan más al comercio electrónico y entonces dejan de tener tanta importancia sus tiendas físicas, y cuando las tienen, pues no es con las mismas, los mismos presupuestos de renta. Y en este sentido es donde es preocupante para los segundos pisos de centros comerciales. Obviamente una tendencia clara es los contratos de arrendamientos van a dejar de ser fijos en sus precios, más bien se van a ir muy variables y básicamente con propietarios que están arriesgándose con el éxito de la operación o no de estas tiendas. Terminamos con el tercer piso de los centros comerciales y básicamente esta necesidad de entretenimiento siguen necesitándolas los centros comerciales y los barrios donde están ubicados. Entonces no vemos un cambio en este uso, cines, salas de juego, espacios gastronómicos. Seguimos viendo un apetito y una importancia de estas operaciones en los centros comerciales. Ahora la duda que podemos llegar a tener es qué tipo de operadores van a estar operando estas áreas, porque obviamente los cines hace rato que vienen cerrados y de pronto algunos de los operadores no sobreviven esta coyuntura y entonces hay que montar nuevas operaciones y eso puede demorar un cierto tiempo. En definitiva, lo que quiero comentar acerca de los centros comerciales es que sí, el segundo piso es un desafío frente al contexto económico y comercial que vamos a enfrentar, pero los primeros y el tercer piso en sus usos no están siendo
afectados, van a seguir muy relevantes hasta que el piso de entretenimiento puede incluso necesitar crecer y ser también parte de la respuesta para los segundo piso. Estos son cosas que todavía estamos en bastante incertidumbre para poder decir con mucha confianza en dónde vamos a aterrizar, pero son temas de reflexión que me parecen interesantes. Con la excepción del tema logístico que estuvimos conversando, donde vemos bastante estabilidad en el modelo, tanto de los contratos de arrendamiento con la duración de los plazos y las rentas, vemos claramente un cambio en la flexibilidad de los contratos de arrendamiento, tanto en oficina como en retail, donde básicamente la tendencia de fondo es que los propietarios tienen que tomar más riesgo en el futuro y asociarse con el éxito de la operación de los activos inmobiliarios. En el tema retail está muy claro. Cuando un propietario escoge un operador para su local comercial, sabe que la renta va a ser en gran medida variable, entonces pues más vale escoger muy bien el operador. En el tema de oficinas, con esta figura nueva de la operación flexible, como pues lo puede, un buen ejemplo es un espacio como WeWork. Básicamente el futuro es confiar en un operador del espacio flexible, como el segmento hotelero confía en Marriott para operar su edificio. Eso es un poco la tendencia que vemos en oficinas. Entonces, lo que quiere decir es que como un hotel, como en la hotelería, donde lo que pues el operador está siendo incentivado por lograr metas de ocupación y de tarifas, pues en el tema oficina va a pasar lo mismo. El operador va a estar premiado por lograr metas de tarifa y de ocupación. Eso va a ser un cambio interesante, pero obviamente frente a una coyuntura como la que estamos atravesando, que explica por qué las empresas no quieren comprometerse a largo plazo en el futuro, justamente van a querer esta flexibilidad para poder reaccionar más rápido a la hora de volver a enfrentar una crisis inesperada. Entonces, pues son varios los mensajes que quiero dejar, y si Andrés me permites avanzar un poquito, el resumen que me parece importante de tener en cuenta son varias temáticas que, Andrés, por favor, una más que quiero comentarles. Que los actores inmobiliarios, que sean desarrolladores, inversionistas o usuarios mismos, en estos segmentos que estuvimos conversando, van a tener que enfocarse y apostarle cada vez más a la tecnología, a la eficiencia operativa de sus espacios, a la flexibilidad, como lo acabo de comentar, a la sostenibilidad, que se vuelve un tema cada vez más esencial para todos los actores, y bienestar y salud, que en otras palabras estuvimos y ya hablamos muchas veces con el tema de experiencia, pero básicamente vuelve a lo mismo. Es bienestar y salud que se vuelven temas cada vez más críticos para que las experiencias de los consumidores, de los empleados de oficinas o de los operarios logísticos sean tomados en cuenta y apoyen a la eficiencia y al éxito de los activos. Entonces eso es un poco la presentación que les tenía. Tocamos varios temas, pero creo que son temas, cuando uno piensa en la futura demanda, que son muy importantes de tener en cuenta para una audiencia como la de hoy. Perfecto, gracias. Permítanme un segundo. Al aire, presentador.
Aló, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Bueno, Jean-Baptiste, muchas gracias por tu intervención. A continuación tenemos un breve espacio comercial. Presten atención. Abre tus puertas a 18 millones de hogares en 25 países diariamente a través de RCN Internacional y Vivendo TV. Bienvenidos a Vivendo TV. El programa Vivendo TV te brinda visibilidad en televisión para tus proyectos y posicionamiento de marca a nivel mundial. Es un programa de televisión único en su categoría, que con su transmisión diaria desde hace más de 4 años, se ha convertido en un poderoso medio para exportar proyectos inmobiliarios a millones de colombianos e inversionistas residentes en el exterior. Diariamente, nuestra audiencia disfruta la mejor calidad de información audiovisual y gráfica de proyectos inmobiliarios. Imágenes del desarrollo actual de Colombia. Información que cautiva y facilita escoger a distancia. Nada igual a Vivendo TV para llegar a 25 países y a 18 millones de hogares con tus proyectos. Tener un aliado para promover a Colombia en el exterior es tener las puertas abiertas al crecimiento.